Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra verdadero a nosotros y tu iglesia verdadero. Nosotros creemos muerto de Jesucristo por medio de sangre de derramamiento de sangre de Jesucristo. Nosotros recibimos salvación y creemos que somos tu Hijo verdadero. Entonces estamos aquí un día más, el día del Señor. Nosotros esperamos tu buena voluntad por medio de sermón dominical. Señor, dame más tu buena voluntad en sermón dominical para que podamos recibir tu guía verdadero y recuperar en nuestro corazón aún estemos cansados. Nosotros toda una semana vivimos fuertemente como una llamada, tu Hijo verdadero. Señor, a veces recibimos unas persecuciones, a veces las personas del mundo nos tratan mal porque nosotros tenemos un buen corazón por salvación. Entonces nosotros a veces sentimos un cansado en nuestro corazón. Por medio de tu amor, pero en medio de tu palabra, queremos recuperarlo y renovar nuevamente para que podamos andar como tu Hijo verdadero en nuestra vida cristiana. En el mundo, muchas personas están corriendo su destino, infierno, sin saber nada a su destino. Pero nosotros tenemos un conocimiento perfecto. Entendemos el destino de ellos. ¿Cómo podemos callar nuestra boca? Señor, utiliza nuestra boca y nuestra vida cambiada para que podamos evangelizar a muchas almas perdidas. Tú nos salvaste por medio de amor de Jesucristo. Ellos también ocupan un amor verdadero y perfecto según Evangelio y tu palabra. Pero nosotros somos instrumento, pero instrumento no funcionará bien para evangelizar toda zona de Costa Rica. Quien pueda recibir una oportunidad para escuchar tu palabra. Señor, exhorte con tu palabra en nuestro corazón para que podamos predicar incondicionalmente. Satanás también está estorbando en nuestra vida cristiana para que no predique más en nuestra vida cristiana. Pero nosotros no podemos quedar en mismos lugares, no podemos predicarlo según ambiente y situaciones. Nosotros queremos predicar incondicionalmente hasta el día del Señor y según tu palabra. Confesamos que somos débiles, entonces tú nos hiciste una iglesia para soportar uno con otros. Señor, cuando encontramos las debilidades de los demás, queremos orar para ayudar y soportar y crecer juntos hasta el día del Señor. A veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando encontramos una debilidad, a veces juzgamos en nuestro corazón. Pero nos arrepentimos a ti, queremos cambiar y queremos mejorar y crecer y madurar en tu buena voluntad. Por medio de nuestra vida cambiada, queremos encontrar más otro nivel de paz y alegría y gozo todo. También, Señor, abre nuestros ojos y oídos de fe para que podamos ver las condiciones de almas perdidas. Aún ellos están diciendo mala palabra a nosotros fuertemente. Nosotros no queremos escuchar solamente esta palabra malos. Queremos ver el estado de ellos. Con este corazón queremos rescatar las almas perdidas. En el mundo muchos pastores y muchos hermanos están predicando evangelio incondicionalmente. Haznos imitar según acción de ellos y obra de Jesucristo para que podamos vivir y crecer en tu buena voluntad.
Tú nos diste un plan para evangelizar nuestra zona. Queremos cumplirlo. Somos esperanza de nuestra zona. Tenemos esperanza vivo. No queremos andar como personas del mundo. Señor, nuestra iglesia, según tu guía y los sacrificios con los hermanos, está creciendo bastantemente. Espero que dame más poder para crecer y evangelizar más en tu palabra y en tu evangelio. En Costa Rica tenemos 7 iglesias. Al mismo tiempo está escuchando tu palabra. Espero que dame tu buena voluntad en el sermón de hoy para que puedan aceptar y recibir tu gracia y tu guía verdadero para que puedan aplicar en sus vidas cristianas. Señor, entre nosotros algunos hermanos están pasando dificultad por mala salud y por problemas económicos y daño corazones. Señor, toque con tu mano curación para que los hermanos que tienen enfermedad puedan recuperar pronto y andar como tus hijos verdaderos en el mundo. Y también cuando encontramos una dificultad mala económica, queremos meditarlo y verificar nuestra mala costumbre. Y también queremos aprender tu palabra para que podamos cambiar nuestra costumbre según tu palabra. Con esto queremos vivirlo en los siglos, en últimos siglos. Con esto queremos mejorarlo. Señor, abre más nuestro corazón para que podamos perdonar unos a los otros. Aún tenemos un daño corazón con tu palabra, queremos recuperar y cambiarlo para tener más paz y disfrutar toda nuestra vida cristiana. Esperamos tu iluminación y tu buena voluntad en sermón dominical. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Creo que ya cambió todo como silencio, ¿verdad? No sonará más. Ojalá. Porque si sonará, me perdí una atención para decirle, ¿verdad? Pensando, yo tengo que decir o no, tengo que decir o no. Pero yo no le dije nada en el sermón. Vamos a guardar este orden para que podamos poner mucha atención en el sermón. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Yo les leo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y versículo 13. Y versículo 13, yo les leo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Título del sermón de hoy es Cristiano fiel a lo básico. Estoy predicando continuamente el contenido básico en vida cristiana. Algunos hermanos conocen muy bien porque aprendieron bastantemente, ¿verdad? Pero no aplicamos. Significa que no conocemos bien. Entonces, siempre tenemos que
aplicar cuando escuchamos sermón de hoy o como próximo domingo, ¿verdad? Cada sermón hay lección y hay guía de Dios. Entonces, cuando aceptamos, hay que aplicarlo. No aplicamos, ese sermón no sirve. Palabra tiene poder. Aún tiene poder, no aplicamos, no encontraremos poder de Dios. Entonces, muy importante es aplicación para encontrar Dios invisible por medio de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Lo que es muy importante para un atleta o un soldado son los fundamentos y el entrenamiento, ¿verdad? Si no tiene lo básico, nunca puede ser un buen jugador. Y un soldado sin lo básico no puede ganar la guerra. Cada habilidad comienza con lo básico y mejora. Cuando pasa por alto lo básico, incluso si quiere obtener buenos resultados, nunca es fácil. No solo eso, sino que todos sus esfuerzos sin lo básico pueden ser en vano, ¿verdad? Es por eso que ya sea que esté jugando al fútbol o pescando, lo básico es tan importante. Un atleta con una habilidad básica repetirá el mismo movimiento una y otra vez para convertirlo en un hábito, ¿verdad? Cuando eso suceda, podrá usar la técnica de manera reflexivamente o automáticamente. Lo mismo sucede con la vida de fe. Si no tiene una buena vida básica de fe, nunca crecerá en la fe. Principalmente podría crecerlo un nivel más o menos. Después de esto no puede pasarlo. Entonces sentiremos aburrido en nuestra vida cristiana. Dios ha preparado muchas bendiciones y felicidad y paz, alegría, todo lo encontraremos. ¿Por qué? No tenemos una capacidad básica. Entonces, si llega más o menos una mitad, no podemos vencerlo más. Aunque parezca que han creído en el exterior, los que no han vivido una vida básica de fe se desaniman fácilmente y renuncian, incluso ante la más mínima dificultad. No solo eso, sino que crecen hasta cierto punto y luego se vuelven complacientes. Es fácil negociar con el mundo y volver a la forma en que éramos antes de ser salvos, ¿verdad? A veces se quejan contra Dios y se resisten a la iglesia. Después de todo, no se puede vivir una vida cristiana verdaderamente, aún es salvo. Lo básico de la fe tiene un profundo impacto en la vida cristiana. Se puede decir que la palabra, la oración, la comunión y el evangelismo con los que estamos familiarizados son los principales fundamentos de nuestra vida de fe, ¿verdad? Cuando un niño nace, hay ciertas cosas que necesita para crecer. Necesitan ser protegidos y alimentados en los brazos de sus padres. No solo eso, sino que los bebés recién nacidos se bañan varias veces al día. Yo quise preguntar, pero ahorita toda mamá está afuera, ¿verdad?, de salón, entonces no puedo preguntarle. Creo que las mamás que están aquí ya experimentaron, ¿verdad? Cuando criaron sus hijos, ¿cuántas veces está bañándose sus hijos? ¿Estaba bañándose? 2, 3, a veces 5, varias veces. Cuando cambió pañal, siempre los mamás
Las mamás quieren bañarse, ¿verdad? Tiene el significado de bañarse de la suciedad y también es para mantener la salud, ¿verdad? Todo ese crecimiento puede ser proporcionado por la familia en la que nace y crece a través de ellos. Los cristianos salvos deben morar en la iglesia, que es el brazo de Cristo, ¿verdad? En esa iglesia está la protección y guía de Dios. Hemos sido limpiados de nuestros pecados para siempre por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, todavía hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Podemos pecar debido a nuestra debilidad. ¿Dónde podemos ser limpiados? En la iglesia, ¿verdad? Una persona salva es aquella que ha tomado un baño espiritual, pero debe lavarse los pies, ¿verdad? La iglesia y las comuniones son lugares donde nos lavamos los pies espiritual. Es un lugar donde oramos los unos por los otros, nos servimos unos a los otros y nos parecemos más a Jesús, ¿verdad? Hay alimento de Dios allí. La palabra de Dios es muy importante y básica en nuestra vida de fe. La Biblia habla de la palabra de Dios como el alimento de Dios, la espada de Espíritu y Dios mismo. La palabra de Dios es muy importante para nosotros, que tenemos vida eterna. Dios nos ha dado vida a través de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo debemos tratar la Biblia, palabra de Dios? San Juan capítulo 1:1 dice que el verbo era Dios. Después de todo, el Señor nos ha dado la vida. Entonces debemos tratar la palabra como lo habríamos con el Señor. Si verdaderamente amamos al Señor, amamos las palabras de la Biblia. Obedecer al Señor es obedecer la palabra de Dios, ¿no? Acercarse al Señor es acercarse a las palabras de la Biblia. Sería una contradicción decir que amas al Señor, pero no acercarse a la palabra de Dios. Si dice que ama al Señor, pero no obedece a su palabra, sería una contradicción y una mentira, ¿verdad? La palabra de Dios está destinada a ser dulce para todos los que la escuchan. Vamos a buscar San Marcos capítulo 6, versículo 20. San Marcos capítulo 6, versículo 20. San Marcos capítulo 6, 20, yo les leo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El Herodes no era un hombre salvo, pero cuando escuchó a Juan el Bautista predicar, se confundió, pero también escuchó con dulzura. Pero a aquellos que anhelan
Las cosas del mundo, más que la verdad y la gracia, les trae angustia y temor, ¿verdad? Cuando Félix llamó a apóstol Pablo, que estaba prisionero, para que le oyera creer en Jesús, tuvo miedo también. Sin embargo, lo propuso diciendo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y al final perdió la oportunidad. ¿Por qué? Está escrito que la palabra eran dulces, pero también dice que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Tenía temor de la palabra de Dios, pero su anhelo por las cosas del mundo era más fuerte y perdió la oportunidad, ¿verdad? Era el resultado de anhelar las cosas materiales y las cosas mundanas más que a Dios. Después de que se estableció nuestra iglesia, muchas personas vinieron a la iglesia y en un momento participaron en los domingos y reuniones. Sin embargo, creo que también hay quienes han buscado ayuda en sus relaciones con los demás o en la carne, más que en su deseo de Dios y la salvación, ¿verdad? Como lo que realmente quisieron no eran el Señor, perdieron el interés y dejaron de participar. Pero los que anhelan la verdad tienen un corazón ardiente, ¿verdad? Rápidamente se dan cuenta de lo que es importante y lo priorizan. Cornelio confesó antes del mensaje de Pedro: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. A través de ella podemos ver el corazón de Cornelio, anhelando la palabra y la salvación, ¿verdad? Dios salva a aquellos que anhelan su gracia y salvación. En la vida de fe, aquellos que anhelan al Señor y la palabra de Dios crecerán y vivirán una vida victoriosa. Aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no son salvos, pueden adivinar qué clase de corazón tuvieron como resultado, ¿verdad? Por fuera parece que no quisieron, pero en realidad no tuvieron un deseo en su corazón. Aquellos a quienes les resulta difícil vivir una vida de fe pueden no tener anhelo por el Señor, su palabra y su guía. Esto se puede ver por la actitud hacia la palabra, ¿verdad? La primera actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios es un corazón de anhelo por la palabra de Dios. Aquellos que verdaderamente anhelan la palabra tratan de superar su somnolencia, pellizcándose la propia carne cuando están somnolientos. Cuando llega un sueño, podría pellizcar para quitar sueños, para poner atención en palabra, ¿verdad? Pero los que no tienen sed de la palabra buscan la manera de dormir más cómodamente. Ay, ¿cómo? Y sería esto, ¿no? Cuando estaba en Corea, algún hermano puso su mano en su cara, ¿verdad? Así. Pero hasta el final de sermón no se mueve. Ya practico muy bien, ¿verdad? Parece no se durmió, pero estaba durmiendo. Sí dormirá porque vino en la iglesia.
estamos aquí para escuchar palabra de Dios, ¿no? Estamos anhelando para guía de Dios, ¿no? En sermón de hoy. Entonces estamos aquí para dormir, porque venimos, ¿verdad? Hay que cambiar y hay que ordenar nuestro pensamiento. Dios quiere traer su consuelo y descanso a todas las personas a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículos 147 al 48. Salmos 119, versículos 147 al 148. Salmos 119, versículos 147 al 148. Les leo: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a los vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Todas las personas experimentaron problemas para conciliar el sueño antes de un evento en la escuela o un viaje muy esperado cuando eran niños, ¿verdad? Yo era niño cuando tenía un viaje muy especial. Yo no tuve dormir bien por expectativa, ¿verdad? Aún quise dormir, no pude dormir bien. No solo eso, sino que incluso si duerme, le despertará rápidamente. Es por la emoción de esperar un evento o un viaje especial, ¿verdad? Estamos esperando que ese momento llegue pronto, rápido. Se dice que el escritor del Salmos 119 oraba al amanecer y esperaba la palabra del Señor. Se dice que se despertaba al amanecer para meditar en las palabras del Señor. Él esperó como corazón expectativa para escuchar y meditar la palabra del Señor. Creo que pensaría así, ¿verdad? Hoy estaba emocionando de ver lo que Dios me daba y me dará y lo que podría entender. También vamos a ver mismo capítulo, versículo 131. Mismo capítulo 131. Yo les leo: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Es un leístro de angelo por el alimento espiritual, la palabra de Dios. ¿Cómo accionamos cuando tenemos hambre? No queremos hacer nada más y sentimos que tenemos que comer primero, ¿verdad? Ay, yo tengo hambre. ¿Qué pasa cuando sentimos una sed ardiente? Andamos por ahí en busca de agua, ¿no? Sin saciar su sed, buscamos agua, como si nunca pudimos hacer nada. Debemos tener esa sed espiritual. Un salvo tiene esta sed, este hambre. Muchas personas vinieron a escuchar la palabra del Señor hoy, ¿verdad? No han venido a escuchar la palabra de mí. Vienen a escuchar la palabra de Dios el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Llamamos domingo, pero podría llamar el día del Señor.
Pero no todos llegaron con el mismo corazón. Como es domingo, espero que nadie vengan formalmente. Algunos de ustedes están pasando por dificultades y algunos de ustedes han venido aquí como un corazón muy sincero, esperando el consuelo y la guía de Dios. A tales personas, Dios las llena con abundancia de alimento espiritual. Él les dará más sabiduría, consuelo y valentía. Para aquellos que realmente tienen sed, el agua será gracia y vida, ¿no? Para una persona hambrienta que realmente está buscando comida, se entiende que una comida es una gran gracia y vida. El domingo ha llegado a nosotros sin falta hoy, ¿verdad? El día del Señor es gracia para nosotros y la iglesia es gracia, y el alimento espiritual que Dios da en la iglesia es gracia. ¿Han sentido sed espiritual durante la semana? Entonces deberíamos asistir aquí con un anhelo por el agua de la vida, ¿verdad? Hemos visto fotos de niños haciendo fila con ollas para conseguir agua, porque en África no hay agua. No tienen lugar a su alrededor para sacar agua. No solo eso, sino que no hay agua limpia, ¿verdad? Es por eso que los niños caminan todo el camino largo para tomar agua y conseguir agua con olla. Y después de esperar mucho tiempo, finalmente obtienen una olla de agua. Supongamos que un niño tiene una olla de agua. ¿Cómo se lleva esa agua a su casa? Probablemente trataría de no derramar ni una sola gotera, ¿verdad? ¿Por qué? No puede conseguir agua en su casa, alrededor de sus casas. La palabra de Dios es como el agua de vida que sacia la sed de nuestro espíritu, ¿verdad? Si nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón tan sediente, Dios nos llenará de mucha gracia y alimento, incluso mientras leemos la palabra. Cada persona debe leer la palabra. Algunos hermanos están leyendo palabra, entonces están alimentando bien todos los días. Encontró guía de Dios todos los días. Aún encontró una dificultad y situación mala, recibió muchas guías de Dios. Pero algunos hermanos no están leyendo palabra, solamente están escuchando sermón dominical y miércoles nada más. ¿Qué significa? Está recibiendo guía de Dios una vez por 3 días o una vez por semana. Entonces no encontramos un camino correcto cuando encontramos Y, ¿verdad? Nosotros, dependiendo de sus deseos, puede tomar algunos cafés y tomar algunos bocadillos al día, ¿verdad? Tomamos agua todos los días y comemos al menos 2 veces al día. Es un esfuerzo de nosotros mismos para mantener nuestras vidas. De esa manera, ¿qué esfuerzos debemos hacer para mantener nuestra fe? No deberíamos leer la palabra todos los días con un corazón que anhela a Dios y anhela la guía de Dios. Los que leen la palabra pueden entender mejor la palabra del Señor y recibir más alimento de la palabra del Señor. Cuando leemos palabra, la Biblia, algunas palabras se entienden, mientras que otras no, ¿verdad? Sin embargo,
cuando asistimos a los sermones de los miércoles y domingos y reuniones, escuchamos los sermones, entenderemos las palabras que no entendemos. Al hacerlo, nos damos cuenta de una gracia cada vez más abundante, ¿verdad? Al mismo tiempo también se entienden otras palabras. Necesitamos restaurar esa hambre en nuestros corazones por la palabra de Dios. Vamos a buscar el mismo capítulo, versículo 162 al 165. Mismo capítulo 162 al 165. Les leo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mientras aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios no es una tarea. La palabra de Dios es una cosa agradable. El diablo ha hecho que la palabra de Dios parezca ley y mandamiento nada más, ¿verdad? Nos hace pensar en la palabra de Dios como si fuera una ley que debe ser obedecida por la fuerza. Al final, desarrollamos en nuestra naturaleza un rechazo de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es alegría y un camino para encontrarse con el Dios invisible, ¿no? Es por eso que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, amamos a Dios más que al mundo. Ahora cambiamos horario de colegio de la iglesia y ensayo de coro en domingo, ¿verdad? Entonces yo sé, es difícil para venir hasta 9, pero por medio de nuestros niños podría recibir un alimento espiritual más calidad. ¿Por qué? Hasta año pasado nosotros teníamos un plan, ¿verdad? Y horario, desde 9:30 hasta 10:30. Solo una hora. ¿Cómo podría enseñar bien a nuestros alumnos? Cambiamos ese horario, no para mí, para nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, los padres también tienen que esforzar más para que puedan levantar temprano, ¿verdad? Es difícil. Solo domingo yo puedo dormir un poco más tarde, pero yo hasta domingo tengo que levantar más rápido. ¿Cómo? Entonces quejando a pastor, ¿verdad? Porque cambio de repente. Entonces no tengo tiempo para descansar verdadero. Nosotros tratamos ese orden como una tarea, entonces sentimos así, ¿verdad? Pero si cambiamos nuestro corazón, podemos disfrutar unas buenas. ¿Qué? Podría preparar antes de un día de domingo, ¿verdad? Para levantar temprano, voy a dormir rápidamente. Entonces, podría dormir más o menos 1 hora antes o 30 minutos antes. Entonces, podría levantarlo más rápido que 30 minutos o 1 hora. Si puede, levantar un poco más rápido para leer una palabra. Leer palabra, lectura de la Biblia, ¿qué significa? Encontrar nuestro Dios, no.
tenemos que tener una expectativa. Ay, yo quiero encontrar a mi Dios con lectura de la Biblia. Entonces voy a levantar un poquito temprano. Como una persona que escribió salmos, ¿verdad? Podría sentirlo. Hay que disfrutar nuestra vida cristiana. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Cuando tomamos un versículo del año, como caemos más, ¿verdad? Nosotros. Pero no para caer, para levantar y recuperar. Nosotros tomamos este versículo para vivir y guardar más este versículo. Nosotros tenemos una naturaleza. Entonces, siempre Satanás está dando tranquilidad. Pero eso tranquilidad falsa. Tranquila, no se preocupe. Todos los hermanos están viviendo así. Porque solo guarda usted. Si dirá, hay que obtener una tranquilidad. No, vamos a pensar. Si guardamos mismo que a otro, llega una paz, alegría. No, sentimos incomodidad, no. ¿Por qué? Porque sentimos incomodidad. No guardamos bien la palabra de Dios. Entonces, no encontramos nuestro Dios según nuestra mala costumbre. Entonces, nosotros tenemos una incomodidad, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar un pensamiento. Leer palabra, lectura de la Biblia, no es una tarea. Vamos a pensar. Hay dos personas, ellos son pareja, aman mucho uno con otros, pero ellos tratarán para encontrar uno con otros como una tarea o no. No, ¿verdad? Siempre está esperando, ¿y cuándo podría encontrar nuevamente? Aún encontró y despidió. Finalmente regresó cada a su casa, pero llamó nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Quiere conversar continuamente. Eso es normal. Entonces, con este corazón anheloso, tenemos que tratar la Biblia y sermones. Cuando acercamos más la palabra y sermón, podemos amar verdaderamente a nuestro Señor. Solo entonces podremos vivir una vida de verdadera alabanza, según este versículo, ¿verdad? Incluso si se encontraría con dificultades, obtendrá la fuerza para superarlas. Porque Dios es un Dios de paz. Una persona que se acerca a la palabra de Dios tiene la paz de Dios en su corazón y es capaz de superar muchos obstáculos de la fe. Afirmamos conocer la palabra de Dios, pero si no tenemos la palabra específica de Dios en nuestros corazones, es difícil para nosotros vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A pesar de que estamos en Cristo, en Dios y en la iglesia, hay momentos en que no obtenemos nada. Porque no nos hemos hecho nada de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? La repetición de tales resultados nos hace sentir cansados de nuestra vida de fe. A veces, como resultado, murmuramos a Dios y la iglesia. Necesitamos cortar estas equivocadas repeticiones, ¿verdad? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30, 14. Deuteronomio es quinto libro de Antiguo Testamento, 30, 14. Deuteronomio capítulo 30, 14.
Deuteronomio capítulo 30, 14, listo. Leamos juntos con voz alta. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Cómo recibimos la guía y la bendición del Señor? Es cuando accionamos según palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer de acuerdo con la palabra de Dios? Debemos estar cerca de la palabra. Cuando la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón, finalmente se manifiesta en hechos. Cuando verdaderamente anhelamos la palabra de Dios, nuestros corazones se vuelven alegres y amorosos y se manifiesta en nuestras vidas como verdadera alabanza, y finalmente avanzamos con la fe que vence todos los obstáculos. Y la segunda actitud que se necesita cuando se trata de la palabra de Dios es la humildad. Dios le dio a Israel maná para comer en el cielo, en el cielo durante 40 años después del éxodo de Egipto, ¿verdad? Israel, cuando estaba en desierto, Dios dio muchos manás para mantener sus vidas. El maná es una sombra de Cristo y también le presenta la palabra de Dios. El maná cayó del cielo, ¿verdad? El maná descendió en el desierto, en la oscuridad de la noche, y fue llevado a lo largo alrededor del campamento de Israel. Esto significa que el Señor, que debería estar en el trono de gloria, ha venido a un mundo oscurecido por el pecado. Debe encontrarse con el Señor en el camino de la vida como un viajero en el desierto, pero Él nunca está lejos, ¿verdad? Abrimos la palabra, la Biblia. El Señor está allí, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 78, versículo 23 al 24. Salmos 78. Salmos 78, versículo 23 al 25. Yo les leo. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. El maná no se colgó en el árbol, ni se colocó sobre la mesa de Israel, ¿verdad? Dios abrió las ventanas de los cielos y lo envió a la tierra. Israel tuvo que agacharse para conseguirlo, ¿no? Significa que solo podemos obtenerlo humillándonos ante la palabra de Dios. La segunda actitud que debemos tener hacia la palabra es la humildad. Algunas personas han sido salvados por mucho tiempo, hace 3 años, 5 años, 10 años, ¿verdad? Si piensan que todas las palabras son conocidas en su corazón, entonces ellos son como el que no recibieron el maná. Israelitas tenían que doblar la cintura para obtener el maná. A medida que el grano madura, se agacha a medida que madura, ¿verdad? Eso es la regla del mundo que Dios hizo.
Pero, ¿cómo se ve si un cristiano no tiene un corazón humilde solo porque conoce un poco de las Escrituras? Sería como un niño con una espada plástica en la cadena, engreído, jactando, ¿verdad? Vea, yo tengo una espada, pero eso es una plástica. Jactando a un niño, ¿verdad? Puso una espada en cinturón. Si sabemos la palabra de Dios, ¿cuánto sabemos? Hay un momento en el que aplica solo una parte de sí mismo y juzga y critica a los demás cuando contradicen esa parte. Pero si a veces tratamos de enseñar una parte de la Biblia y criticamos a otro buscándonos en sus faltas, ¿qué nos dirá Dios? ¿Cuánto conoce mi palabra? Nos diría a nosotros, ¿verdad? Se escucha la palabra de Dios con una mente que juzga a la iglesia y a las personas que predican la palabra e ignora a sus hermanos y hermanos. No se puede dar cuenta de la palabra de Dios. No puede entender nada aparte. Nuestros corazones son como vacías para la palabra. Si las vacías están alto, no puede contener la palabra, ¿verdad? No puede contener la voluntad de Dios. Vamos a profundizar una cosa. ¿Por qué no hay humildad entre los 10 frutos del Espíritu? ¿Qué es primero? Amor. Y vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Puede leer, yo les leo a usted. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero aquí no hay humildad, ¿verdad? Porque no hay humildad entre los 9 frutos del Espíritu. La humildad no es un fruto, sino un fundamento. Sin un corazón humilde no se puede producir ningún fruto del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Si nuestros corazones están exaltados, no estamos recibiendo la gracia de Dios. Si tenemos que elegir solo una de las muchas virtudes de un cristiano, sería la humildad. Porque Dios está con los humildes. Eso es un secreto. Es por eso que debemos ser humildes al tratar con la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, nuestra postura debe ser diferente en exterior e interior también. Si la palabra es realmente Dios, deberíamos hacer eso, ¿o no? ¿Verdad? Dios puede ver hasta nuestros corazones. Pero algunas personas
no tiene corazón adecuado conforme a la palabra, escuchando, imaginando las buenas en su casa. Dios quiere ir a nosotros. Ponga atención, palabra, para que pueda recibir una guía mío. A través de la humildad podemos poner el mensaje de Dios directamente en nuestros corazones. Si escucha y lee la palabra de Dios sin humildad, solo quiere entender la Biblia de la manera según su pensamiento, ¿verdad? Sin embargo, la persona humilde tiene algo que el Espíritu Santo le ilumina a través de la palabra de Dios. Lo escucharán, serán consolados y guiados, y si hay algo que alegrar, tratarán de alegrarlo para su vida de fe. Sin embargo, hay ocasiones en que una persona con un corazón orgulloso no se aplica las palabras a sí misma, sino que quieren aplicarla a los demás. La palabra de Dios no es para los demás, sino para nosotros mismos. Si tiene el deseo de enseñar a otra persona, debe saber que tiene un corazón arrogante. ¿Qué es un testimonio? Se trata de revelar a Dios a través de lo que Él le ha hecho experimentar, ¿verdad? Si ha ganado una victoria en la fe a través de la palabra de Dios, debe jactarse de la ayuda de Dios a través de testimonio, ¿cierto? Además, si ha sido disciplinado por el pecado, está agradecido por la guía de Dios a través de testimonio. A veces, sin embargo, enseña a otro sobre la base de testimonio. Es un trabajo peligroso. Es como si pensar que está en condiciones de enseñar, ¿verdad? Más bien, es nuestra posición orar para los creyentes débiles. Es por eso que Dios estableció la iglesia y da testimonio del evangelio a través de la iglesia. Si no tenemos cuidado de enseñar y juzgar a los demás, podemos caer fácilmente en ellos. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Yo les leo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Debemos recordar que podemos estar en la misma situación y cometer errores que todos los demás. El hecho de que esté bien en una parte no significa que no cometerá errores en todas las partes, ¿verdad? Antes de juzgar a los demás, debemos pensar por qué Dios nos ha prometido ver las debilidades de los demás.
¿Por qué lo mostró a nosotros? ¿Por qué? Para que le enseñara a corregir lo que está mal. En la iglesia, Dios nos ha dado la posición de enseñar, ¿verdad? Para los adultos es pastor, y para los niños es pastor y maestros. Hay consultores en la iglesia, pero solo permite consultar para adultos en cosas relacionadas con el evangelio nada más. Dios no dio su palabra para enseñar a otro, sino para aplicarla a nuestras vidas. Por supuesto, todos los santos pueden aconsejar y animar a los demás. Pero hay una diferencia entre el consejo y el consuelo y la enseñanza, ¿verdad? Aquellos que juzgan a otro han ascendido a la posición de enseñanza y han ascendido a la posición de Dios. En lugar de ser respetuosos de la ley, se convierten en juez. Somos una sola carne y una sola familia, ¿verdad? Es por eso que necesitamos ser una comunidad de oración que ora los unos por los otros. Entonces Dios mostró las debilidades de los demás. Con esto hay que aceptarlo. Un título, voy a orar para él. Por medio de esto, él pueda crecer y pueda entender. Señor, dame una palabra a él para que pueda mejorar y crecer. Y también yo quiero mostrar bien para que pueda imitar según mi acción. Con este corazón podría crecer juntos y mejorar juntos en la iglesia. Cuando somos humildes, podemos recibir el alimento espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y tercera actitud hacia la palabra de Dios es comer el alimento de Dios todos los días. El maná que Dios dio cayó en la noche con rocío alrededor del campamento y desapareció cuando salió el sol, ¿verdad? Los que son diligentes se encuentran con el Señor. Y los que son perezosos y procrastinadores no se encontrarán con el Señor. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 16. 4. Éxodo es segundo libro de Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Yo les leo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y le cogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Le cogerá diariamente la porción de un día. La comida da fuerza, ¿verdad? Además, los alimentos deben consumirse durante toda la vida. Una vez que han comido una comida completa, no dura unos días. Con el fin de obtener fortaleza espiritual, debemos leer la palabra de Dios constantemente, todos los días, ¿verdad?
Es muy importante. Así como los que no comen no tienen fuerzas, los que no leen y escuchan la palabra de Dios, el alimento del cielo, no tienen fuerza en la fe, ¿verdad? Vamos a buscarla, porque algunos hermanos no tienen una fuerza, no alimento bien, ¿no? Aún está leyendo, aún está escuchando palabra en la iglesia, no tiene corazón para obtenerlo, ¿no? ¿Está haciendo formalmente o no? Esta parte hay que pensarlo. Algunas personas tienen esperanza, pero no tienen la fuerza, por lo que viven de la misma manera que el resto del mundo, ¿verdad? Cuando nos encontramos con cosas tristezas y difíciles, no tenemos la fuerza para superarlas. Así que se afligen igual que los pueblos del mundo y sufren lo mismo, ¿verdad? Zona de bebé, también está escuchando bien. Los hermanos, las hermanas, espero que no comuniquen uno con otros. Este tiempo no es una reunión. Este tiempo es una sermón para escuchar. Hay que poner mucha atención. Las mamás no tienen palabra. ¿Cómo podría superar y vencer su dificultad? ¿Por qué? Criar su hijo es difícil, ¿verdad? Pero ¿con qué podría recordar esperanza vivo? Palabra. Pero no escuchamos. No escuchar. Si no escucharan, no escuchan bien, ¿cómo podría vivir bien? Dura una semana. Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, los que leen la palabra de Dios todos los días, los que se acercan a la palabra de Dios, parecen tener algo diferente del mundo, ¿verdad? Se recuperan rápidamente en la esperanza espiritual y no dejan de confiar en Dios, ni siquiera en sus circunstancias difíciles. Al final, Dios lo recompensará con una victoria espiritual. San Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, lo que significa que debemos valorar la palabra de Dios tanto como valoramos el pan. Los hermanos deben leer la palabra una vez al año. Y los miembros de servicio y los servidores deben leer la Biblia 2 veces al año. Hay que obligar por sí mismo. Los miembros de servicio y los servidores necesitan comer bien espiritualmente para que no se canse de servir y sacrificarse por el Señor. No solo eso, sino que en la guerra espiritual la palabra se asemeja a la espada de espíritu, ¿verdad? ¿Cómo podemos avanzar en la guerra espiritual sin armas? Dos cosas que son tan importantes para ganar una guerra son las armas y la comida. ¿Cuáles son las armas y el alimento para la guerra espiritual? Es la palabra de Dios. San Mateo 4:4 nos dio eso, un alimento, una pan, alimento que sale boca de Dios. Pero Efesios capítulo 6 mencionó, palabra es espada de espíritu. Tenemos que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es un refugio para nosotros cuando estamos cansados. En la oscuridad y el miedo, la palabra de Dios sería una luz para nosotros, ¿no? Cuando estemos cansados y luchando, la palabra de Dios será nuestro pan y miel. En el temor de la guerra, la palabra de Dios será nuestra armadura.
cuando estemos enfermos, la palabra de Dios será la medicina que vuelva a despertar la esperanza y el remedio para la recuperación, ¿no? Entonces, palabra muy importante, ¿verdad? Palabra es básica en nuestra vida cristiana. Nadie, pastor, puede mantener su vida sin palabra. Y la segunda cosa básica que es tan importante para la vida de fe es la oración. Podemos pensar en la oración como un medio de comunicación con Dios, ¿verdad? En el campo de batalla, la pérdida de comunicación significa la derrota, ¿no? Sin oración con Dios, nuestra relación con Él se rompe y no podemos acudir a Él en busca de ayuda. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4, 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, 2. Leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar significa en cada momento, ¿verdad? Significa que pon su relación con Dios en primer lugar en todo momento. Una persona que ora es una persona que sabe cómo temer a Dios. El que ora es el que vela, ¿verdad? La oración de dirección a nuestras vidas. La oración da dirección a nuestras vidas. ¿Alguna vez han pensado en lo que debe orar antes de orar? Necesitamos pensar y orar sobre lo que debemos pedirle a Dios y lo que debemos confiarle, ¿verdad? Sin pensamiento. Costumbremente, a veces nosotros oramos en nuestro lugar antes de comer también. ¿Para qué? Para que quiere mostrar bien al frente de las personas. Pero cuando estaremos solos, tenemos que orar a Dios. Eso es la relación verdadera, ¿no? Muchas personas se repiten cuando oran. ¿Por qué? Esto se debe a que aún no saben que la oración es una conversación con Dios, sino que piensan que es una formalidad. Cuando oramos a Dios, no debemos esforzarnos solo a llenar nuestros tiempos. Nuestra oración debe tener contenido y deben incluir un corazón digno de ellos, ¿verdad? Es por eso que una persona que ora todo el tiempo vive una vida de vigilia. Porque a través de la oración sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? A veces algunas personas dicen que están demasiado ocupados, entonces no pude orar. Es una contradicción, ¿no? Cuando más ocupado esté, más necesita orar. ¿Cuántas de nuestras apretadas agendas podemos abordar todas estas tareas importantes perfectamente por nuestras cuentas? Si no oramos,
no reconocemos la autoridad y la guía de Dios. Es tan difícil de orar, ¿verdad? Luego, haga un tiempo para orar. En Hechos capítulo 3, versículo 1 está escrito que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración. Se registra que cuando Daniel era más perseguido, oraba mirando hacia Jerusalén 3 veces al día. Si es difícil de orar, está bien establecer una hora para orar. También es una buena idea anotar en su cuaderno de oraciones por lo que necesita orar. Cuando oramos, lo que necesitamos es fe en que Dios escucha nuestras oraciones. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y oró a Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 11, 41. San Juan capítulo 11, versículo 41 al 43. San Juan capítulo 11, 41 al 43. Les leo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús oró por la fuerza de Dios. Jesús dijo que sabía y creía que Dios había escuchado su oración, ¿verdad? ¿Por qué? Es para enseñar a las multitudes alrededor de Jesús y para enseñarnos a nosotros. Les está diciendo que la oración con fe es importante cuando oramos. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró por él, ¿verdad? En respuesta a esa oración, Dios ayudó a Pedro a ser liberado de la prisión. Y Pedro llegó al lugar donde se habían reunido los santos. Cuando una niña escuchó la voz de Pedro y se alarmó, les dijo a los santos que Pedro había venido. Y ellos dijeron que esta roca, ¿verdad? Porque Pedro está encarcelado. ¿Cómo podría venir? Creo que si vino, creo que eso es como ángeles de Pedro. ¿Qué significa? Ellos oraron, pero no creyeron, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Pidieron a Dios: Señor, ayuda a Pedro para que pueda salir y tener libre. Pero no creyeron. Era una maravilla. Esto nos dice que había personas que oraban, pero no creían. Cuando oramos es muy importante orar con fe. Ora cuando se encuentra con desafíos en sus vidas, ¿verdad? Pero realmente está haciendo la oración con fe o no. Al evangelizar a su familia y amigos,
está confiando en Dios en una oración de convicción, una oración de fe. Tal vez cambian sus oraciones dependiendo de la situación, ¿no? ¿Por qué dudamos y nos desanimamos cuando oramos? Esto se debe a que confían más en el entorno visible que en el Dios invisible. Pero Dios nos dice así. Vamos a buscar San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, 24, leamos juntos con voz alta. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una promesa, ¿no? La oración de fe es muy importante para los cristianos salvos. La oración que ora pero no tiene fe no es una oración, sino una forma religiosa, ¿no? Necesitamos pensar si realmente estamos haciendo la oración con fe o no, ¿verdad? Además, las oraciones sin obras y sacrificios no son respondidas por Dios. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús hizo una distinción entre lo que él iba a hacer y lo que Marta iba a hacer, ¿verdad? Contestará las oraciones de los cristianos que viven desobedientes a la palabra de Dios, ¿o no? Creo que nuestra conciencia le responderá que no, ¿verdad? Dios no responde a las oraciones de aquellos que piensan que Dios es solo una lámpara mágica y piensan que Él hará todo por ellos. Y ellos no hacen nada más que orar. Dios derrama su poder sobre nuestras oraciones y la acción de nosotros. La oración no es una lámpara mágica. Más bien es una manera de mostrar verdaderamente en nuestros corazones a Dios. A veces, aunque oramos las oraciones de fe y las obras, Dios no responde a nuestras oraciones. Ya había oído que Lázaro estaba enfermo y había oído su petición, ¿verdad? Pero Jesús esperó 2 días más para visitar a Lázaro después de su muerte. Era dolor y sufrimiento para Lázaro y su familia, pero a través de él, Jesús quería mostrarnos el poder de Dios y que Dios escucha nuestras oraciones. No solo esto, sino que a veces necesitamos creer que no responder a nuestras oraciones es la forma en que Dios responde a las oraciones, porque Él conoce el futuro. Y debemos recordar que a veces nuestras oraciones por nuestros cuerpos y deseos de carnal solo no son contestadas. Vamos a buscar Santiago capítulo 4, 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3.
Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3, yo les leo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si un niño pequeño viene a cocinar y pide un cuchillo afilado a su madre, no habrá ninguna madre que quiera dárselo, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de su madre para ese niño. Eso es responder de su madre y padre. Pero cuando el niño crezca y se case, le regalará un combo de cuchillo, ¿no? Dios responde a nuestras oraciones de una manera que se adapta al tiempo y la forma de nuestros crecimientos. Si una persona compra una lotería y ora a Dios, ¿esa oración será contestada o no? Señor, démelo, yo quiero ofrendarlo a Dios, a ti. Yo voy a utilizar todo el dinero para evangelizar. ¿Dios responderá o no? Más bien, Dios le prenderá, ¿no? Dirá que está en dificultades financieras, pero no piensa en ganar dinero por su arduo trabajo, sino que está pensando en ganar dinero fácil y orarme para que le usaría por el bien del evangelismo. Es mentira, ¿no? Dios dirá a nosotros, ¿verdad? Si su oración es contestada, ¿podrá vivir una vida recta de fe o no? Creo que no. Los cristianos que le rodean cambiarán la dirección de sus vidas, ¿verdad? Yo también quiero comprarlo. Vamos a tener trabajo para comprar lotería. Habrá muchas personas que usen a Dios como una lámpara mágica para ganar dinero fácil y obtener algo fácilmente, ¿no? Entonces, no contesta de nuestra oración, es también una contesta de nuestras oraciones. Y necesitamos saber que nuestros pecados obstaculizan nuestras oraciones. Si oramos mientras esconde nuestros pecados que son indignos de Dios, Dios no escuchará nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 66, 18. Hoy poquito vamos a pasar tiempo. Salmos 66, versículo 18. Listo. Leamos juntos con voz alta. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tenemos un pecado oculto, sí o sí algún día Dios revelará nuestros pecados. Hay que tener temor. Y también, cuando oramos, no encontramos responder de Dios, entonces dudamos, Dios me escucha o no. Pero hay que buscar una ocasión, una causa en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo no tengo pecado oculto o no. Dios también quiere responder a nosotros, pero no puede. ¿Por qué? Nosotros tenemos un pecado oculto. Pensamos, ¿verdad? Dios no sabía. Y creo que los hermanos tampoco. Los hermanos no pueden conocer, no pueden saber. Yo tampoco. Pero Dios no. Dios puede ver todos nuestros pecados. Entonces, a veces Dios no responde a nosotros.
aún oramos con corazón ardiente. Hay que quitarlo. Si una vida no cambiada, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Por medio de nuestra vida podría dar una gloria a Dios y también podría bloquear gloria de Dios. Algunas personas dirán la verdad: por él yo no voy a participar en esta iglesia, no voy a escuchar el seminario. ¿Por qué? Yo cuando observé vida de él, creo que Dios no está. ¿Por qué? Creo que palabra de Dios no tiene poder, porque vida de él no cambia. Dirá a nosotros, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo. Después de ser salvo, es nuestro pecado lo que hace que nuestra relación con Dios sea mala. Si vivimos como lo hacíamos antes de ser salvos, ¿qué diría Jesús a nosotros? ¿Qué diría Dios a nosotros? ¿Usted cree que morí por ti para hacer esto? Dirá a nosotros, ¿no? Necesitamos poner nuestra relación con Dios en primer lugar. Cuando encontramos dificultades en nuestras vidas, cuando nuestra relación con los demás son difíciles, lo primero que debemos examinar es nuestra relación con Dios. Y tenemos que ver qué es lo que tenemos que cambiar en el momento, en nuestras vidas, en el entorno. Pasamos más tiempo a solas que con los santos, ¿verdad? Nosotros como tenemos vida personal, nosotros no tenemos mucho tiempo para participar en reuniones. Entonces, cuando estábamos en nuestra casa, estaremos solos. Pero en ese momento, ¿cómo podemos pasarlo? Queremos pasar con Dios, ¿no? Queremos vivir con Dios, ¿no? Pero no leemos palabra, no oramos a Dios. ¿Cómo podemos hacer relación buena con Dios? Aún así queremos muchos beneficios y muchas bendiciones de Dios, ¿verdad? Eso es una contradicción. Hay que recuperarlo. Hay que verificar y cambiar. Y tenemos que ser fieles para tener una básico de vida cristiana. Lectura de la Biblia y tratamiento de la palabra, la Biblia, y también oración, tenemos que cambiar y tenerlo. Alguna persona ya entró muy bien en su vida, crecer rápidamente. ¿Por qué? Tiene los básicos. Entonces Dios podría derramar todos. Él también puede aceptar todos porque tiene básico. Entonces pueda aceptar todo como entrenamiento de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Nuestra asamblea siempre llamamos una pastor entre los hermanos, pero algunos hermanos aún pasó 30 años, 40 años, y iglesia no llamó. ¿Por qué? Todavía no tiene una buena capacidad de vida cristiana. Pero algunos hermanos, después de recibir la salvación, 7 años, 5 años, nada más, pero iglesia llamó para establecer una pastor, para dar un cargo de pastor, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Algunos hermanos tienen una básico, pero algunos hermanos aún pasó, dura 30 años, 40 años, no tiene una capacidad básica de vida cristiana. Entonces, por medio de yo quiero decir, si tenemos una básico, Dios podría dar más crecimiento. Si quiere crecer más, quiere encontrar más una bendición de Dios, quiere anhelar para tener una básico de vida cristiana, palabra, oración. Si leamos bien y tratamos bien palabra y oramos bien, normalmente podemos participar las reuniones. Podría tener un deseo para participar más las reuniones, ¿verdad?
es muy importante. Cuando estamos solos, lo más básico de la vida de fe es la palabra y la oración. Si nos entrenamos diligentemente en estas dos cosas, llegaremos a conocer al Dios visible, invisible, de muchas maneras más. No solo eso, sino que también encontraremos muchas bendiciones que Dios ha prometido en nuestra vida de fe. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Hoy escuchamos con tema cristiano fiel a lo básico. Nosotros por medio de este tema queremos desear más para tener una capacidad de básico, para vivir fuertemente en nuestra vida cristiana. Nosotros siempre encontramos una dificultad en nuestra vida cristiana, pero si obtendremos una costumbre y una básica de vida cristiana, podemos vencer y superar fácilmente. Queremos encontrar y experimentar tu invisible por medio de nuestro ambiente. Pero no venceremos bien y no superaremos bien. ¿Cómo podemos entender tu presencia, Señor? Nosotros cada vez queremos experimentarlo y queremos aplicar tu palabra según tu palabra, sermón dominical de hoy. Durante una semana los hermanos esforzarán en sus lugares para aplicar palabra de hoy. Señor, dele más un poder para aplicar y para que pueda hacer una buena costumbre en su vida cristiana. Con esto nosotros también queremos rescatar muchas almas perdidas. Muchas personas del mundo están observando nuestra acción y vida, pero no mostraremos bien con nuestra vida cambiada. ¿Quién pueda encontrar una oportunidad para escuchar tu palabra? Señor, utilice más nuestra vida, pero nosotros primeramente queremos aplicar tu palabra en nuestra vida. Queremos ser humildes, queremos ser obedientes. Para ser estos, queremos entrenar según tu plan y buena voluntad. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.